country of tribals in the name of countering the so-called terrorists or extremists. However, in the above mentioned state, it looks as if war zones are deliberately created. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Dora Tavera, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Este es un pronunciamiento que hacemos con las hermanas del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica. Y quisiéramos agradecer a las entidades que aportan al Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación Indígena en la ONU, que ha hecho posible nuestra participación en esta 9ª sesión. Expresamos nuestra preocupación sobre la situación en que se encuentran los pueblos indígenas de Sudamérica. A través de los medios de comunicación sabemos que hay persecuciones de líderes y lideresas jóvenes como expresión a la inconformidad de la violación de los derechos humanos, las concesiones otorgadas para los desarrollos de megaproyectos y explotación de recursos naturales, minerales y petroleros, atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas para seguir asegurando la vida y la cultura. Si bien los gobiernos aprobaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la actualidad las autoridades gubernamentales, regionales, municipales y locales no conocen en absoluto su contenido ni sus implicancias. Mientras tanto, la violación de nuestros pueblos es sistemática, como el caso de Bagua en Perú, los asesinatos y desplazamientos en Colombia y el caso de las minerías de cielo abierto en Argentina, para citar los casos más latentes. En Colombia, durante el 2009, 114 personas indígenas fueron asesinadas, registrándose un incremento del 63% en el 2009 en comparación con el 2008. En el mismo año, la Corte Constitucional sentenció que no menos de 34 pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer física y culturalmente. Sin embargo, para la UNIC, la cifra asciende a más de 64 pueblos, sumando los 32 pueblos con población menor de 500 habitantes, de los cuales solo 2 fueron incluidos en el listado de la Corte. Cabe aclarar que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional aún no han sido cumplidas, como el Auto 004 del 2009 y el Auto 092 de 2008, referido a la protección de las mujeres, en especial a las indígenas. No solo se han incumplido, sino que por el contrario las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas se han incrementado de forma significativa a pesar de la citada orden. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas consagra en su artículo 10 el derecho a no ser desplazados de nuestras tierras y territorios. No obstante, entre el 2002 y el 2008 se registraron más de 70.000 desplazamientos individuales y colectivos de indígenas, y en el 2009 6.201 personas indígenas fueron expulsadas de forma violenta de los diferentes territorios ancestrales. El 80% de nuestro territorio ha sido concesionado para la implementación y desarrollo de proyectos económicos. Y en septiembre del 2009, el gobierno colombiano resolvió que los resguardos coloniales con más de 190 años de vida legal no existen. Tanto en territorio de Amazonía como en de los Andes peruanos, hoy por hoy vienen operando empresas transnacionales de explotación de recursos mineros, madereros, petroleros y otros, como la exploración de recursos acuíferos sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Por el contrario, vienen transgrediendo a la unidad comunitaria organizativa. Las políticas públicas y programas estatales en general son impuestas de arriba y hacia abajo, sin tener en cuenta las demandas ni propuestas de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. En este sentido, para las mujeres indígenas como para las nuevas generaciones, es un desafío lograr el cumplimiento pleno de los derechos esenciales, como a una educación de calidad, intercultural e inclusiva, a una salud con respeto a la cosmovisión propia y a la afirmación de identidad cultural libre de discriminación. En Argentina, por ejemplo, los avances y compromisos quedan solo en los discursos más que en la acción. Los pueblos indígenas en ese país viven con un alto riesgo por ser indígenas, viviendo permanentemente en estados disociativos al derecho humano y perdiendo su vida por la defensa de las tierras y los territorios. Día a día los conflictos se van agudizando mientras el modelo neoliberal y globalizado impera en el país. Por lo tanto, exhortamos a los estados
a respetar y ser coherentes con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169, implementando políticas apropiadas y con presupuestos específicos. Armonizar las leyes nacionales con las leyes internacionales, siendo la declaración el marco base. Fortalecer iniciativas de programas de formación para jóvenes en temas de desarrollo con identidad, fortalecimiento y afirmación de identidad cultural. Tomar en cuenta las demandas y propuestas planteadas desde los pueblos indígenas y bajo mecanismos de participación efectiva que garanticen la representación amplia y democrática en espacios de decisión. Reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y establecer los mecanismos de consulta de acuerdo a las obligaciones del Estado en el marco del Convenio 169 de la OIT, necesarios para que tales derechos puedan ser ejercidos con plena participación de los pueblos indígenas. Y teniendo en cuenta que numerosos pueblos indígenas del mundo se encuentran en riesgo de ser extinguidos física y culturalmente y que muchos han desaparecido, que el Foro Permanente estudie la posibilidad de dedicar un tema especial a ese asunto en uno de sus futuros periodos de sesiones. Finalmente, hermano presidente, hacemos voto para que los estados y las entidades responsables avancen progresivamente en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en los niveles nacionales e internacionales, legislando e implementando los compromisos adoptados a nivel internacional. Muchísimas gracias.